Vamos a estudiar las operaciones con vectores. Primero vamos a ver cómo se suman dos vectores. Los vectores deben tener el mismo número de componentes. X más Y va a ser el vector donde la primera componente es la suma de la primera componente de X más la primera componente de Y. La segunda va a ser la suma de la segunda componente de X con la segunda componente de Y y así sucesivamente. La segunda operación que vamos a hacer es producto por escalar. Para multiplicar un vector por una constante, esa constante debe multiplicar cada componente del vector. Es decir, alfa x1, alfa multiplica x2, hasta la última componente que sería alfa, que multiplica xn. Entonces, repito, para la suma, debo sumar cada componente. Deben tener el mismo número de componentes para poder sumar cada componente de x con cada componente de y. Y para el producto por escalar, ese escalar o esa constante multiplica todas las componentes del vector. Ejemplo, si quiero hacer la suma de estos dos vectores, lo que debo hacer es sumar las respectivas componentes, es decir, 1 más 6, 7, 2 más 5, 7, y 3 menos 2, 1. Si no quisiera hacer la suma, sino la resta, entonces tendría que restar al 1 menos 6. 1 menos 6 me daría menos 5. 2 menos 5. 2 menos 5 sería menos 3. Y 3 menos menos 2. Este menos multiplica por este otro. Se multiplican los signos y me queda 3 más 2. Acá me quedaría un 5. ¿Qué pasa si está multiplicado por un escalar, por ejemplo? ¿Cómo multiplicó este vector por 2? Vamos a ver. Lo que dijimos aquí es que el 2, que es el escalar, multiplica todas las componentes del vector. Entonces sería 2 por 3, 2 por 0, 2 por 1 y 2 por 7. Entonces aquí me quedaría 6, 0, 2 y 2 por 7, 14. Otro ejemplo. 2 por 3, 7, menos 5 por 0 menos 2. Primero multiplico el 2 por el primer vector. El 2 multiplica el 3 y multiplica el 7. Es decir, que aquí me quedaría 2 por 3, 6 y 2 por 7, 14. Menos el 5 multiplica el 0, 5 por 0, 0. Y el 5 multiplica el menos 2, menos 10. Ahora hago la operación de estos dos vectores, igual como hice las de arriba, y me quedaría 6 menos 0, 6, y 14 menos menos 10. Aquí se multiplican los signos y me queda 14 más 10, 24. Vamos ahora a este ejemplo. Sumemos estos dos vectores, entonces. Hay que sumar las respectivas componentes. Tengo que sumar 3 medios más 5 medios para encontrar la primera componente. Y tengo que sumar un quinto más un tercio para encontrar la segunda componente. Este resultado aquí me daría 8 sobre 15. Sumemos el vector 1, 2, 3 con el vector 2, 3, 5, 0. Bueno, aquí para hacer esta suma, lo primero que debo ver es que en la definición me dicen que deben tener el mismo número de componentes. Entonces, esta suma no existe. Esta suma no existe. No se pueden sumar vectores que tengan diferente número de componentes. Vamos a ver la interpretación geométrica. Geométricamente yo puedo hacer la suma usando algo que se llama ley del paralelogramo. ¿Cuál es la ley del paralelogramo? Escribir este vector, escribir un vector donde termina el otro. Y la suma de estos dos vectores es el vector que parte desde el origen y llega hasta aquí. Es decir,
Este vector verde que acabo de escribir aquí sería el vector U más B. Para el producto por escalar, entonces ahora tengo un vector que voy a llamar U. Este que está aquí sería alfa por U, donde alfa es positivo, pero menor que 1. Si multiplico por un número negativo, lo que hace es que cambia el sentido de este vector. Alfa por U, para un alfa menor que 0. Si es mayor que 0, mantiene el sentido, pero dependiendo, si es menor que 1, me queda con menor longitud. Y si es mayor que 1, me queda con mayor longitud. Si multiplico por un número positivo, pero mayor que 1, esto sería alfa por U para un alfa mayor que 1, este gris.